y es el retorno del Partido Aprista Peruano, del APRA, a la vida política. ¿Qué es lo que ha pasado? El Partido Aprista fue dejado fuera de los partidos con inscripción, perdió su inscripción como partido y en principio no podía participar de las elecciones, no podía lanzar un candidato. Lo mismo que le ha pasado al Partido Popular Cristiano, al PPC. Estos dos partidos, partidos tradicionales con mucha historia en nuestro país, fueron dejados fuera de carrera con leguleyadas, con argucias del Jurado Nacional de Elecciones, que ya sabemos cómo funciona. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, el APRA ha vuelto a hacer todo el trámite para lograr inscribir al partido. El PPC todavía lo está haciendo, sigue juntando las firmas. Pero en este proceso de inscripción yo quiero hacer algunos comentarios. La inscripción de los partidos políticos en el Perú se ha convertido en una cosa absurda, una cosa engorrosa, kafkiana, complicadísima, porque, por ejemplo, para que ustedes sepan algunos detalles, el partido tiene que tener locales en todos los departamentos del Perú. Bueno, eso está bien, pero esos locales tienen que ser propios o alquilados de manera exclusiva para el uso partidario. Entonces, el jurado de elecciones, para inscribir al partido, pide que se presente el contrato de alquiler y piden fotos de local que tiene que ser exclusivamente para el uso del partido. Y aparte de eso hay un montón de detalles, que tenga tal tipo de baño, que tenga tal otra cosa, casi como si fuera un local comercial, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto atenta contra la vida política de los partidos. ¿Por qué? Porque normalmente, y siempre ha sido así tradicionalmente, en cualquier ciudad un simpatizante de Acción Popular, del PPC o del APRA o de Fuerza Popular, ¿qué es lo que hacía? Decía, mire, esta es mi casa, pero vamos a usar la sala de mi casa como sede del partido y acá nos podemos reunir todas las noches. U otro podía decir, acá tengo un local comercial donde tengo un restaurante, pero que sea la sede del partido. Y poner un cartel afuera y un altavoz, y todos lo hemos visto. Siempre ha sido así la vida política. Incluso eso es saludable, porque eso significa la participación de los ciudadanos en consolidar y en armar su partido. Eso ya no se puede. Ahora tiene que ser un local propio o un local alquilado con un contrato que mencione que se alquila para que funcione el partido. Bueno, todo esto es resultado de las famosas reformas políticas que hizo ese delincuente que se llama Martín Vizcarra. Por supuesto, contó con la complicidad de una comisión de caviares presidida por Tuesta Soldevilla, ¿no? Le llamaron los notables, porque para ponerse nombres, títulos, repartirse medallas, diplomas, para eso son buenos. Entonces, Tuesta Soldevilla, tremendo caviar, y que ya sabemos también todos los problemas que tiene por consultorías, porque contrató a su mujer y todas las cosas que hizo, o sea que tampoco es ningún santo. Tuesta Soldevilla encabezaba este grupo de notables y propuso una serie de reformas absurdas con la finalidad de destruir a los partidos tradicionales, porque no le gustaban a Vizcarra, ¿no? Esto es una característica de todos los gobiernos autoritarios, de las dictaduras y de los gobiernos autoritarios. Desaparecer a los partidos, que haya partidos débiles. Por ejemplo, para recordar algo de nuestra historia, en la época de Velasco había un personaje, un hombre inteligente sin duda, pero con un pensamiento perverso, que era Carlos Franco. Este Carlos Franco era el ideólogo detrás de la dictadura de Velasco. Y él planteó la tesis del no partido. Incluso eso llegaba al extremo de que el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, como se hacía llamar, no debía tener un partido, porque ese partido podía terminar convirtiéndose en una cúpula de burócratas. Esa era la idea de Franco, ¿no? Entonces ellos hablaban de una democracia de participación plena. ¿No? Claro, ¿qué democracia iba a haber si no había elecciones, no había nada? Todo era nombrado a dedo por el dictador y por los que lo rodeaban. Sin embargo, así como en Cuba hablan que hay democracia, acá también supuestamente había democracia, ¿no? Y entonces era una dictadura que deportaba a los opositores o los metía presos, que no permitió la prensa libre,
y que no permitió la aparición de partidos, declaró todos los partidos proscritos. Entonces eso permite a las dictaduras y a los gobiernos autoritarios fortalecerse, ¿no? Y así ha sido siempre. Entonces el caso es que Vizcarra quiere tener ese tipo de gobierno, cuando tenía toda la popularidad, gracias a la demagogia, a las mentiras que contaba todos los días, cierra el Congreso y hace su famosa reforma, que todos participaron, se acordarán de un referéndum que era el sí, 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 no. Y claro, el no, él también lo cambió porque lo que recomendaba al comienzo era sí. La propuesta de Tuesta en ese punto era la bicameralidad. Y Vizcarra aplaudió esa propuesta. Pero cuando se dio cuenta que los que estaban en el Congreso podían reelegirse postulando al Senado, dijo, no, eso ni hablar. Entonces indujo a la gente, y la gente estaba pues aborregada en ese momento, se dejaba llevar de las narices por el lagarto, hicieron una campaña más millonaria, metieron dinero en todos los medios de comunicación, y la gente votó sí, 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 no. El no era contra la bicameralidad, pero dentro de esa reforma se destruyó los partidos políticos. Y Odebrecht, que era un articulador que estaba detrás de Vizcarra, porque Vizcarra era parte del Club de la Construcción y un delincuente que había recibido coimas por todos lados y era un agente de Odebrecht, manejó todo esto para destruir a los partidos. Pero si ustedes recuerdan, cuando los fiscalillos, estos amigos de Vizcarra, viajaban a Brasil todos los días para hacer las interrogaciones sobre, los interrogatorios sobre Odebrecht, decían, tenemos codinomes, ya van a caer los nombres, nunca cayó nadie. O dígame usted que nos sigue, ¿quién está preso por Odebrecht? Nadie. ¿No? Es más, le han levantado la prisión domiciliaria a Kuczynski para que se pueda ir, han autorizado a Graña para que viaje, todo está muy relajado. Solamente sirvió todo este cuento de Odebrecht que se montó en ese momento para meter presa a Keiko Fujimori 3 veces porque era la principal opositora del Lagarto y para perseguirlo a Alan García hasta llevarlo a un suicidio, para matarlo. Entonces acabaron con los opositores y también acabaron con los partidos. Entonces hay que celebrar que el APRA haya logrado vencer todos esos obstáculos y vuelva, porque es un partido que tiene tradición, que tiene historia. Puede no ser uno aprista, yo no soy aprista ni simpatizo con toda la ideología del APRA, pero tengo que reconocer que de los últimos congresos, algunos de los mejores parlamentarios han salido del APRA. Y también hay que reconocer que el segundo gobierno de Alan García fue un gobierno bien llevado. Fue un gobierno en que la economía se mantuvo en orden, etcétera, el país creció, ¿no? Entonces hay que reconocer eso. Y bueno, el APRA ha vuelto a la escena política, ha logrado vencer todo esto. Y por supuesto los rojos estos, Raúl Noblecilla, es un sujeto despreciable, un neosenderista, que funge de abogado, que fue abogado de Castillo, que se pasa la vida demandando a todo el mundo y que fue asesor del otro acusado de terrorismo que está en el Congreso, que es el congresista Bermejo, él era su asesor en el Congreso, y que ahora es abogado de Evo Morales. Bueno, todas estas ratas pues se juntan, ¿no? Entonces, Raúl Noblecilla, y el otro que ustedes recordarán, Barranzuela, Luis Barranzuela, que fue ministro de Pedro Castillo y que lo tuvieron que sacar porque armó tremenda juerga y borrachera durante los días del COVID en pleno estado de emergencia. Estos dos sujetos se han juntado para tachar la inscripción del partido aprista. Les da miedo que vuelvan los partidos. Lo cierto es que en cualquier elección que venga, la izquierda va a desaparecer. La izquierda se va a reducir a su mínima expresión y la izquierda radical peor, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Tenemos ahí un tuit de Jorge del Castillo que menciona este asunto, ¿no? Y dice: comunistas, ministro Barranzuela, votado por hacer fiesta en estado de emergencia, y abogado Raúl Olaechea, en realidad es Noblecilla, lo que pasa es que es su nombre, Raúl Noblecilla Olaechea, desertor de Pedro Castillo y abogado de Evo Morales, presentan tacha contra inscripción del APRA. Tanto miedo nos tienen, el APRA seguirá combatiendo y los derrotará, ha escrito Jorge del Castillo. Y esa es la verdad, ¿no? Ustedes han visto que Raúl Noblecilla, su segundo apellido es Olaechea.
por su madre, y su madre era hermana nada menos que de Adolfo Olaechea Cauas. ¿Quién era Adolfo Olaechea Cauas? Un senderista. Era el famoso canciller de Sendero Luminoso. Era un hombre que viajaba por Europa juntando dinero para Sendero Luminoso. Le llamaban el canciller de Sendero. Y este sujeto fue el que crió a Noblecilla de pequeño, porque Noblecilla fue huérfano de padre a muy temprana edad. Entonces este niño fue acogido por el senderista. Este es el que le lavó el cerebro desde chico, ¿no? Pues Noblecilla estudió en el colegio Markham, se relacionaba muy bien de joven, pero tenía el lavado de cerebro por el tío terrorista, y es así que es ahora lo que es, ¿no? El abogado de Evo Morales, el abogado de Cerrón, el asesor de Bermejo, y el que anda demandando a todo el mundo por cualquier motivo, ¿no? Así son estos rojos, se van reciclando. Pero esa es la realidad, y déjenme decirles que acá en La Abeja celebramos y aplaudimos el retorno del APRA y esperamos también el retorno del PPC. Uno no puede coincidir con el APRA en todas sus posiciones, sin embargo es un partido democrático y tradicional. Lo mismo con el PPC. El PPC tiene un origen importantísimo, tuvo líderes de un gran nivel. Ha venido a menos y por ahí han aparecido caviares que han querido apropiarse del partido. Ojalá se sacudan de esos caviares y recuperen su doctrina original, social cristiana, que tiene su origen en la doctrina social de la Iglesia. Entonces volverá a ser un gran partido. Mientras siga tomado por caviares no va a ser así. Sin embargo, es bueno que regrese, porque obviamente un partido con tradición como el PPC es mejor pues que todos estos terrucos que hay ahora en el Congreso.